Ahí volvimos a arrancar, capítulo 4 de la cuarta temporada de Martes del Libro, que siempre arrancamos a las 9:01 de la noche. Hoy, por un problema técnico del micrófono que tenía, pues había arrancado y me tocó volver a arrancar. Ya entraron todos, así que muchas gracias por seguirme la cuerda, pero tocó hacerlo por el problema técnico y quería que el capítulo quedara completo. Les contaba ahorita que no tenía audio, si de pronto se llega a ir, me hacen la seña, pero este micrófono sí está prendido, el otro no estaba prendido. Si el audio está bueno, me dicen, si no está bueno, pues también me dicen. Voy a apagar aquí un audífono para que no genere ahí una retroalimentación. Dicen que se oye perfecto, entonces arrancamos. En la primera temporada tuvimos un autor japonés que lo analizamos como en el sexto, séptimo capítulo e hice un recuento de la literatura japonesa por momentos en la historia. Hoy me voy a centrar en la literatura japonesa de los años 60 por dos razones fundamentales. Primero, porque el Japón de los 60 es un Japón muy particular en la historia de este país, porque es el Japón de la posguerra, pero ya se ha dado el milagro japonés, ya se han hecho la gran intervención urbana, la gran reconstrucción industrial, y ya el milagro japonés está en marcha, pero hay un tema existencial, espiritual, porque se da el choque de dos generaciones, la generación de los veteranos, de los ancianos japoneses que quieren la tradición, y la generación de los yuppies, entre comillas, de los ejecutivos jóvenes, de los nuevos ricos japoneses, todos ellos quieren la modernidad. Y digo que hay un choque generacional porque hay una generación perdida, la generación de la guerra, los que tenían 20, 30, 35 años iban a la guerra y la mayoría mueren, entonces es un grupo poblacional que hace que se quede dividida la población japonesa y quede con un marcado vacío. Y tomo los 60 de la literatura japonesa porque el autor de hoy es sesentero y porque en el año 68 Japón ganó por primera vez el Premio Nobel de Literatura y eso no fue casual, fue porque en los 60 pasó de todo en Japón. Entonces, venían de la posguerra, ya se había dado el milagro, había una búsqueda de sentido, una ruptura, una tensión entre la Japón antigua, la tradicional y la Japón moderna. Hay una lucha entre Oriente y Occidente que se siente mucho en los países asiáticos, el choque generacional, la crisis de identidad, las protestas estudiantiles, la urbanización acelerada, y hay unos fenómenos particularísimos en la literatura japonesa de esos 60. Hay como 4 movimientos en esos 10 años. Un movimiento que es la generación de la posguerra madura, es decir, autores de edad avanzada, Kensaburo por ejemplo, que publica Una cuestión personal en el año 64, que son autores que hablan mucho de la filosofía, de la ética, de la política. Hay un segundo grupo que hacen como la ruptura radical, Yukio Mishima, que publica El Pabellón de Oro en el 56. Hay una obsesión por la decadencia, el honor, la belleza, la estética, el cuerpo, y hay una tensión entre la tradición samurái y la modernidad que ellos ven como vacía. Entre otras cosas, Mishima se suicida en el 70. Hay una tercera corriente sesentera en la literatura japonesa, que es la literatura urbana, el Japón moderno, Kobo Abe, La mujer en la arena o La mujer de la arena en el año 62, que hay una influencia de autores europeos y ellos tratan de parecerse más a los europeos y se olvidan mucho como de las cosas básicas de Japón. Y hay un cuarto grupo que es un grupo de vanguardia y de cierto experimentalismo. Koji Uno es uno de los escritores que juega con el lenguaje, que tiene una narrativa fragmentada y que tiene cierta influencia del surrealismo. El autor que vamos a trabajar hoy no encaja en ninguna de esas 4 corrientes y es considerado el contrapeso entre la estética y la moral, y es un autor muy particular porque tiene un poquito de cada uno de los 3 grupos, pero es como el que engarza todos esos movimientos y saca una propuesta muy particular. Se llama Yasunari Kawabata y es el primer premio Nobel de literatura que tuvo Japón en 1968. Y la novela que les voy a recomendar hoy es una novela muy, muy, muy particular
Se llama La Casa de las Bellas Durmientes. La casa, aquí la tengo, La Casa de las Bellas Durmientes, mírenlo. Conectémonos aquí a ver si la conexión funciona. Ahora sí, ya habilitamos aquí otra conexión. Entonces les recomiendo La Casa de las Bellas Durmientes, que es una novela que tiene una particularidad porque es una lucha para el lector, no para el escritor. Es una lucha entre la estética, que es hermosa, las descripciones, la manera como lleva el relato, la conexión de las ideas, es una estética perfecta, sobre todo en esta traducción, y los temas morales que lo van sacudiendo a uno porque la historia lo pone a uno contra la pared por la temática que trabaja. Esta presentación de hoy de este libro lo hago a nombre de Editorial Planeta, que me envió el libro para que lo revisara y lo mirara, aunque es un libro ya con 60 años de haber sido escrito, lo acaba de publicar Editorial Planeta porque es una novela corta que se lee rápido si uno quiere, pero que hay que digerir muchas cosas que tiene en su contenido. Entonces, Yusanari Kawabata es el segundo asiático en ganar el Nobel, pero es el primer japonés. Kawabata tiene como una resistencia estética, él cuida mucho la forma, la delicadeza, los silencios, casi que sugiere muchas cosas dentro de su texto, defiende la tradición japonesa, y casi que es un susurro a veces de cosas que le van llegando a uno y van quedando ahí como para que uno vaya encajando en el cuadro. Insiste en temas como el amor imposible, la soledad íntima, la vejez, la belleza, la fragilidad de la belleza. Dicen que este libro, esta novela, es la que de alguna manera lo abrió al mundo europeo para que el mundo europeo lo mirara y después le entregara el premio Nobel en el 68. Es una estética tan particular que es un libro muy erótico, pero es erótico sin acto. Es un erotismo puro sin ningún acto sexual consumado, para decirlo de manera abierta. Hay deseo, pero no hay consumación del deseo. Hay una lucha entre la vejez y la juventud dormida, y enseguida explico por qué. Y no es un libro que uno pueda leer como la nostalgia sobre el pasado, aunque es la historia de un viejo, sino como una crítica silenciosa a la pérdida de sentido con el paso de los años. Entonces, si el tema, no he hablado del tema ni de la historia, que ya lo voy a decir, este tema, si fuera el mundo real hoy, sería absolutamente un delito en cualquier constitución de los países occidentales. Por eso es un tema muy particular. Esta es la historia de un anciano que se llama Eguchi, tiene 67 años y tiene un amigo que le recomienda ir a la Casa de las Bellas Durmientes. ¿Qué es la Casa de las Bellas Durmientes? Es un prostíbulo donde los ancianos van a dormir, no van a tener relaciones sexuales, sino que pagan por dormir con mujeres japonesas vírgenes que los esperan en los cuartos, pero los esperan y están sedadas, es decir, están dormidas porque les dan una fuerte dosis de algún tipo de medicamento. Entonces los ancianos japoneses asisten a este sitio, pagan y entran a una habitación donde hay una mujer desnuda que está dormida, que es virgen y que no pueden sobrepasar las normas de la casa. No pueden tocarla, no pueden abrirle la boca, no pueden abusar de ella, no pueden, simplemente, digo yo simplemente, pero no es tan simple, el asunto es ir a dormir al lado de un cuerpo bello, de un cuerpo joven, de un cuerpo virgen, y de alguna manera encontrar un alimento espiritual, llamémoslo así, en esos años donde se ha perdido el vigor, donde se ha perdido la vitalidad, donde se ha perdido la fuerza física, y entonces entran a esa casa, pagan y duermen toda una noche. La mujer, la chica que está ahí no se da cuenta, porque está sedada, no se da cuenta de quién estuvo ahí, no se da cuenta de si el tipo se quejó, roncó, durmió, gritó,
simplemente al otro día la dueña de la casa, la madame, va y llama al señor y lo saca de la habitación a tomar té, a darle el desayuno, y luego el señor se va y la mujer se queda dormida porque la han sedado. Y cuando el anciano entra a la habitación, hay dos pastillas blancas que están sobre un nochero para que en el momento en que él deje la pensadera, está acostado al lado de la mujer y ya tiene sueño, cansancio, mucha pensadera, porque el tema de lo que piensa el Eguchi es bien particular, enseguida hablo de eso. Entonces, se toma las dos pastillas blancas y cae en un sueño profundo. Entonces, de alguna manera, es un sitio donde los viejos van a dormir profundamente y a, digamos, conciliar el sueño, teniendo ahí como un alimento espiritual al lado, que es el cuerpo de la mujer que está sedada y que la sedan los dueños de esa casa, que no tiene letreros, que es oculto, que es por el voz a voz, que Eguchi fue porque tiene un amigo también anciano que lo recomienda, no cualquiera puede ir, hay que aceptar las normas, tiene una cantidad de cosas. Y entonces Eguchi va y la primera noche obviamente se acuesta y empieza su experiencia, que para él es nueva porque es su primera noche, y lo que le da es la pensadera y empieza a pensar. La primera noche piensa mucho en sus tres hijas, en la última, la menor, que tenía, bueno, cuenta toda su historia de vida, tenía dos pretendientes, termina violada por uno, se casó con el otro, y él empieza a hacer un recuento a medida que va describiendo a la mujer que tiene al lado, empieza a asociar y a recordar cosas por los olores, por los perfumes, por la forma del labio, por la forma de las cejas, por los ojos, por la respiración, y empieza a asociar. Y cada que va, y entonces la novela son 4 idas de Eguchi a la casa de las bellas durmientes, y en cada ida empieza la memoria y la mente a jugarle con el recuerdo, y entonces pasan las hijas, pasa alguna mujer con la que tuvo una relación en su juventud, pasan por su pensamiento, se toma las pastillas y se queda dormido. De alguna manera viaja y recuerda en esos viajes en cada noche, y el libro tiene 4 capítulos que son los 4 encuentros, con una particularidad, y es que él no puede hablarle a la mujer porque la mujer está dormida y no puede sobrepasarse. Hay como un acuerdo tácito con la dueña del lugar de no sobrepasarse ni violentar a la mujer. Entonces, y él tiene un humor y un tono sarcástico de decir las cosas, y él se imagina cómo será la vida de los otros viejos que van allá, porque él dice que todavía él se siente hombre, porque tiene 67, todavía tiene cierto vigor sexual, y él se pone a imaginarse a los otros visitantes habituales de este sitio, y dice, ¿cómo será para ellos que tienen 80 y pico, 90 años, que ya no tienen ninguna vitalidad, pero vienen aquí simplemente para poder dormir de una forma diferente? No les voy a dañar el final, pero es muy triste porque en su última noche él llega y ya no hay una, sino que esa noche duerme con 2 mujeres. Y duerme con 2 mujeres porque esa noche ha pasado algo particular. Uno de los visitantes habituales había sufrido un infarto. Y entonces, al sufrir un infarto dentro de un sitio que es un prostíbulo, lo que hacen los dueños del prostíbulo es sacar su cuerpo y llevarlo a una fonda para decir que había muerto en la fonda, y así salió publicado en la prensa. Pero Eguchi ya sabía, cuando estuvo en el funeral, que el hombre fallecido había estado o había fallecido, era en la casa de las bellas durmientes. Entonces llega esa noche y hace algunas preguntas capciosas y tiene un diálogo con la dueña del local, y además él tiene como ciertos pensamientos sombríos cada noche que está en la casa de las bellas durmientes. Tiene algún pensamiento de estrangular, de asesinar, de violentar, de agredir, de ahogar a la dama que le tocó, porque cada noche que fue es una mujer distinta, y entonces hace unas descripciones espectaculares, que es la parte estética del libro. Pero entonces uno va chocando con esa mirada del cuerpo como juguete, el cuerpo de la mujer simplemente como compañía. Hay unos temas que los acuden a uno, y por eso les decía, es un choque
contra ciertos principios o preceptos morales frente a la estética del relato, que es brillante la manera como Kawabata describe cada uno de los detalles de la mujer, de la habitación, de los recuerdos que tiene y demás. Entonces, tiene muchos temas. El sentimentalismo del protagonista es tal vez el primero, tiene un sentimiento de frustración constante y un choque contra sus principios, contra sus ideas, contra sus recuerdos, el paso del tiempo, la manera como muestra la vejez de ese japonés que tiene una mirada hacia el tradicionalismo, la pérdida del vigor sexual, fenómeno que acompaña a los ancianos, la añoranza de esa juventud perdida, porque también es melancólico en ese sentido, tiene muchos dilemas éticos por el tema como trata los personajes femeninos, tiene el continuo acecho de la muerte que siempre va a estar, porque estamos hablando de personas de mucha edad, y tiene ese concepto de la mujer objeto que les decía, genera mucho choque contra lo que uno concibe o contra lo que uno piensa, pero uno tiene casi que el gancho garantizado por la estética del libro. Hay como una cosa, esto sí me pasó a mí como lector, era como el disfrute de la lectura versus la indignación por la historia. Entonces uno dice, ¿cómo va a decir esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a poner la mujer en este contexto? ¿Cómo va a definirla así? Pero finalmente el disfrute de la lectura, en el caso mío, le ganó a la indignación por la historia. Es un libro que en su momento generó cierto choque porque tiene parte, no es ficción total, hay alguna parte que tiene, dicen, cierto sentido en cierta realidad en algún pueblo japonés. Entonces es un libro desconcertante, pero es atractivo. Es un libro que agarra, pero que genera repulsión a la vez. Y es un libro que tiene una narración que atrae, pero que tiene unas implicaciones morales sobre la historia. Les repito el nombre, La Casa de las Bellas Durmientes, Editorial Planeta. Lo acaba de sacar, me lo hizo llegar para que le echara una mirada. Y aquí queda presentado Yusunari Kawabata, y como es edición reciente, está fresquito, está muy bien editado, la letra es muy legible y es una novela corta porque son apenas 109, 110 páginas en total. Se lee en un buen rato, pero genera muchos ratos de reflexión. Espero que les haya gustado. La Casa de las Bellas Durmientes. Si alguien lo lee y quiere que comentemos algo, pues me escribe ahí por algún mensaje y podemos ampliar la conversación sobre este libro, aunque repito, tiene su choque. Esto lo digo porque sé que hay personas que tienen unos principios muy afinados en el tema moral, entonces de pronto van a decir, pero esto habla de unos temas que no, y puede que les incomode un poco. Se lo recomiendo y los invito a que comenten, compartan, inviten, martes 9:01 de la noche en casa. En 8 días los espero para hacer otro martes del libro con otro autor, con otro libro y con otra recomendación. A todos muchas gracias y gracias a Editorial Planeta, que ya hace parte de Martes del Libro. Este es el primero que presento de ellos. Voy a presentar 3 de la nueva colección de Editorial Planeta. Muchas gracias a Editorial Planeta y muchas gracias a ustedes por conectarse en las horas de la noche, en una noche fría acá en la ciudad de Medellín. Por lo menos aquí está haciendo frío. No sé cómo estén ustedes. Chao, nos vemos el próximo martes. Chao.